fuerte la tradición electoral que se ha decidido deja que el propio poder se repare a sí mismo. Yo pienso que es aspecto político fundamentalmente, ¿no? O Ah, pues claro, sí, o sea, bueno, no hay dudas. es indudable que si es una instancia política electoral, pero aquí a lo que yo me refiero con el aspecto político es que a partir del 2006, curiosamente, el hermano de la ministra Luna Ramos, pues fue el presidente del tribunal al que hacemos referencia, ¿no? El tribunal electoral. E hicieron leyes a modo, ¿sí? O sea, prácticamente, porque como lo está planteando usted, justamente es estar un estado dentro de otro estado. Mire, Pues sí, ¿no? aquí se da un Yo así gran lo veo. fenómeno político. Perdón, compañero. Que la otra parte que lo están viendo es la parte electoral. A lo mejor si hay un candidato y ya están los tiempos, imagínate que sea un amparo cuando ya sea diputado, alcalde, lo que tú quieras, hasta el presidente de la República, que falten, no sé, 20 días, y por cuestiones de amparo, pues imagínate, no había gobernabilidad. Un alcalde de Guadalajara, por ejemplo, no estoy hablando de la cuestión Sí, ok. administrativa, laboral, no, netamente electoral. Ahí está una cuestión netamente jurídica para todo la ciudad o el estado o el propio país. Entonces ahí sería, no es ahí no a modo, me refiero a la electoral. La otra vez, si ya lo pusieron, bueno, esa es otra cuestión. Lo que pasa es que aquí se da un gran problema político de una figura llamada legitimidad. Cuando se crean los tribunales constitucionales, hay un gran problema de legitimidad, porque si hablamos de democracia como una figura abstracta, y decidimos poner ¿cómo se llama el compañero que no está en este grupo? A Epigmenio Martínez, decidimos que sea diputado, senador o presidente de Guadalajara, se ha juntado la sociedad y ha votado por él. Entonces es una decisión democrática. ¿Por qué 11 ministros van a eliminar lo que la democracia decidió que fuera? No sé si me explico. El problema no es tan sencillo porque tiene que ver con teoría política. 11 ministros no elegidos democráticamente, sí democráticamente, pero una elección indirecta, contra esas decisiones de una persona en la cual votó todo el pueblo por él, y en una democracia, en una mayoría o con ciertos requisitos se decidió que fuera el representante. ¿Por qué 11 ministros o 3 magistrados o un juez de distrito han de decidir que su acto no es correcto? ¿Sí me explico? Tenemos un problema de legitimidad. ¿Por qué lo que resolvieron las mayorías, una minoría lo va a anular? Y si bien es minoría, ¿por qué lo que resolvió esa minoría no fue elegida conforme a las reglas de votación de las mayorías? Órale. O sea, por eso digo yo, eso que dicen de que el juicio de amparo no es político, pues sí, pues en esos asuntos donde fue extemporánea tu testimonial no hay problema, ¿va? Pues ahí no hay bronca, ¿va? ¿Qué sucede cuando estamos hablando de elecciones o resoluciones de Estado? Si no, ¿puedo? Sí. O sea, por ejemplo, como solamente para abonar el mismo tema, bueno, ¿quién organiza las elecciones? Pues el Instituto Nacional Electoral, que por cierto, con el cambio fue un gasto bastante tremendo, ¿no? Pero bueno, comentario fuera. Pero ¿quién organiza acá en el Estado? El IEG. Pero cuando hay una discusión sobre un candidato, finalmente para que pueda tener efecto coactivo, la resolución se maneja en el Tribunal Federal Electoral. Y claro que es un control político
cuando un candidato es sustituido, cambiado, violentando derechos, etcétera, y para efecto de control de los partidos en poder, que son 3, todos los conocemos, no tiene caso de traernos esta palestra, Bueno, pero y hay un control. llamo la atención de control. usted de ciertos estados como Nuevo León, que es extrapartidos, y para allá vamos. Ciertamente, pero mientras que esto sucede, si que pensamos que habíamos traspasado las puertas del centralismo, estas organizaciones son controladas por el propio Estado, a pesar que se diga lo contrario. Solamente para cerrar un botón, las elecciones antes las manejaba la Secretaría de Gobernación, y esto era un control, ahora sí que directo. Hoy vienen estas organizaciones que al final del día hay mucho cuestionamiento respecto a sus resoluciones. Y lo que dice el compañero, ciertamente, bueno, ¿qué es primero? Ya están realizadas las boletas con los nombres, y entonces al ganar al volver a reinstalar a un candidato, pues entonces ya quien aparece en la boleta pues ya no está. Pero ese desorden político pues es generado por el propio Estado para el control. Por ejemplo, si hablábamos hace un momento, hay un partido político que recibió 5 o 6 por exceso de gasto, ahora sí que les pusieron multas y más multas y más multas, y ahí sigue vivo. Entonces, ¿qué pasa? Pues es control político. Efectivamente, por eso, contra las resoluciones del Tribunal Electoral no procede el amparo. Deja que los órganos políticos se arreglen entre ellos. ¿Ah? El juicio de amparo no deja de ser político, en mi concepto, pero no tiene que ver mucho con la cuestión electoral, tiene que ver con otros puntos de vista, ¿no? Si político, si, por ejemplo, dijo bien el bullying, el matrimonio igualitario, cosas así que claro que son políticas, ¿no? Florence Cassés, claro que es político, la interrupción del embarazo, pues claro que son decisiones, pero no electorales. Para eso se creó un organismo, ¿no? Y por lo mismo tenemos ahora entonces, ¿contra qué otra cosa no procede? Netamente política, la fracción quinta, contra actos del Congreso de la Unión u órganos legislativos respecto de nombramiento de la Administración Pública Federal. ¿Por qué? Son decisiones políticas. Deja que se peleen los poderes. Bueno, ok. ¿No? Y si vamos a nombrar consejeros electorales del Instituto de Telecomunicaciones o del INE, déjalos que se peleen entre ellos, es el ejercicio político correspondiente. Deja que el juicio de amparo tenga su campo de acción. ¿Hay un remedio jurídico contra ellos? Es difícil la respuesta. Más bien, tal vez, pero el juicio político, como su nombre lo dice, es político. El procedimiento es el jurídico. Ajá. Pero la resolución es política. Recuerden ustedes lo que pasó en el caso de Andrés Manuel López Obrador. El procedimiento fue jurídico, la respuesta fue política. Estoy hablando de temas, no estoy agarrando posturas. Ajá. ¿Por qué? Por el mismo respeto que hay entre los poderes, pugna por el pacto federal. Y el pacto federal exige que entonces, en ciertos casos de decisión netamente política, no haya una invasión entre ellos. No es lo mismo hacer una ley, insisto, que crea un impuesto, que fija una condición igualitaria o no, que crea una nueva figura o desaparece una nueva figura jurídica, ¿no? Por ejemplo, el divorcio encausado. Ahora, por ejemplo, acaba de haber una sentencia que se me hizo muy interesante. Ya ven que nuestros códigos civiles establecen que cuando hay un divorcio por mutuo consentimiento hay que esperar 1 año para volver a contraer matrimonio. Y una sentencia muy interesante que salió que dice, eso va en contra de la libre determinación de la personalidad. 0 1 año. Inconstitucional la regla.
por decirlo de una forma, ¿no? Ajá. Interesante la norma, ¿no? Pero hay decisiones políticas. No es lo mismo decidir estas cuestiones que decidir vamos a elegir ahora como nuevos magistrados electorales a fulano, sutano y mengano. Es un acto político, autónomo, específico del Congreso. Sí, compañero, allá atrás, por favor. ¿A quién le vamos a aventar el niño, no? Bueno, es muy interesante lo que usted está planteando. Cuando nosotros analizamos una figura jurídica, hay que analizar el tiempo en el que se hizo. Y esa fue la razón por la que se creó. Pero ya hay reglas del ADN. ¿Quién es el padre y quién es la madre? Pues hazles una prueba. ¿Para qué te esperas un año? Sí, compañera. Dices. Que para mí también es inconstitucional, pero ok, lo hacen. Ok. Pero tú lo dices bajo protesta de decir, ahora, supongamos que la prueba falló y que mintió la persona. Para eso también hay una prueba de ADN para ver quiénes son los padres. Entonces, esta sentencia dice eso, va en contra del libre desarrollo de la personalidad. Esa presunción ya hay una prueba directa que la destruye. Es interesante, es una sentencia de un tribunal, no es una jurisprudencia, no es, yo diga, un criterio obligatorio, pero es un criterio orientador de autoridad que a mí se me hace sumamente interesante, ¿eh? Sumamente interesante. Ajá. Ahí es donde se demuestra que va avanzando la mujer, pues. La ciencia. ¿A qué es a lo que voy? Cuando el Congreso de la Unión emite ciertos actos legítimos, autónomos, soberanos, que son actos netamente políticos, no puede un juicio de amparo anularlos. Para eso hay otras sanciones, dicen por ahí algunos compañeros, el juicio político, una contrarreforma, una reforma constitucional. El derecho a la revolución siempre está inmerso, por cierto, también existe, pero no el juicio de amparo. Acota mucho a lo netamente jurídico, aunque yo digo, no deja de ser político. Florence Cassés no se me hizo a mí netamente jurídica. O sea, digan lo que digan. El que una vez se haya dicho que cuando Manuel Camacho solicitó el amparo contra una reforma constitucional y se dijo que procedía, y después los pueblos indígenas la promovieron y se dijo que no procedía, discúlpenme, pero esa respuesta fue legítimamente política. Discúlpenme, digan lo que quieran. Una nueva reflexión, dicen a veces las sentencias de amparo. Los cuates decimos, mira qué padre se arreglan las regadas. Una nueva reflexión, ¿no? Si sea prudente este comentario, como que esa se ocupa de explorar más en cuanto al artículo que habla de la soberanía nacional. Una situación como que nada más aparece como de letra, como de pacto, ahí como bonito, pero finalmente, pues, ¿quién puede oponerse a un Estado antidemocrático? Es el pueblo. Hay una, curiosamente, coincido con el punto de vista,
Pero vamos a leer, porque más o menos la ley de amparo sí lo define, ¿eh? Me gusta mucho lo que planteas porque más o menos la ley de amparo lo define. Sea alguien tan amable en leer la fracción quinta del artículo 61 de la ley de amparo. Es bien importante porque sí pone bases de qué se debe entender por ese acto soberano. A ver, aquí Contra actos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con los otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza. Fíjate, compañero, cómo sí lo acota. Y ahí hace una gran distinción. Antes se hablaba de actos netamente soberanos. Pero ahí empezó a haber problemas, ¿no? Decíamos, a ver, un acto soberano, designación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Ejecutivo propone, la Cámara de Senadores decide. Entonces no es netamente soberano. Participa más de un poder. Entonces, ahora se dice, no, también en colaboración. Pero sí dice, en ese nombramiento de esos elementos, porque son intocados, son decisiones políticas. Son decisiones netamente políticas. ¿Qué opino en concreto? Esté de acuerdo o no en la resolución, sí estoy de acuerdo en que no proceda el amparo. Porque si no, como se dice en el argot, se está judicializando todo. Entonces estamos nosotros perjudicando la democracia. Sí. Señor magistrado, también como que se está politizando todo también, o sea, vamos, porque si el Ejecutivo manda una terna o dos ternas para los señores ministros de la Corte como propuesta, y como acaba de ocurrir, pues ¿a quiénes va a nombrar si no es a sus cuates? Hay un juego político estamos hablando, ineludible. Uh-huh. Nada más dígame usted si la Corte va a decidir quiénes son los que integran a la Corte. ¿No sería lo mismo? Pero entonces, ¿para qué serviría ese servicio de carrera o algo bueno, así que le qué bueno llamaban? que lo dice. Mire, yo como ex magistrado en principio le diría, tiene usted razón, pero una resolución de la Corte debe ser una resolución universal. Nosotros los que somos de cepa judicial, ni siquiera constitucional si quiere, tenemos esa tradición constitucional, pero hay ciertas resoluciones que hay que tomar varios puntos de vista. Si nosotros vamos a hablar de un matrimonio igualitario, o vamos a hablar de equidad de género, o vamos a hablar de otras cosas, a veces nosotros decimos, necesito otras visiones que no sean de jueces y magistrados. Tal vez un político trae la visión política, tal vez un catedrático trae la visión catedrática, entonces se juntan en ese cuerpo colegiado que discute y llegan a una discusión. Ese universo multicultural. La verdad, y se lo digo como ex miembro del Poder Judicial de la Federación, no puede estar contaminado de un solo grupo de personas porque va a acabar en una resolución incorrecta, homogénea. Se necesita que alguien diga, a ver, ya te fijaste la trascendencia de tu resolución y ya viste que en el estado fulano de tal la situación es así y ya viste que el consenso del pueblo es en un cuerpo constitucional, la mejor respuesta tiene que venir universal y no solo de un grupo de personas. Ergo, la preparación que usted dice, con la que yo estoy de acuerdo, no es para todos, es para una cuota nada más. Es que hay un detalle, o sea, cuando se está politizando propiamente el Poder Judicial en virtud de un grupo pues que tiene monopolizado todo el país, desde los productos transgénicos hasta las minas,
todo en términos absolutos, pues dejan en imposibilidad al gobernado cuando se opone a las determinaciones del poder, ¿sí? De alguna salida jurídica. Pero eso también mueve a los grupos fácticos de presionar. Pues hay que empezar a hacer grupos, usted nos encabeza aquí, ¿no? Sí, una vez. Total, ya estoy del otro lado. ¿Qué les parece si nos vemos mañana para continuar? Gracias. Muchas gracias. Gracias.